Y esta mañana, como lo dije anteriormente, vamos a hablar acerca del budismo y el propósito no es para enseñar creencias budistas, no es eso. No quiero suplantar las creencias como cristianos con las del budismo. Tampoco no vamos a hablar de esto para ridiculizar lo que es el budismo. Lo que estamos haciendo, por la razón que lo estamos haciendo, es compararlos con las enseñanzas de la Biblia y así ver cómo contrastan, cómo nosotros podemos encontrar lógica, podemos encontrar razón en lo que nosotros creemos. Y yo pienso que esto es algo importante para nosotros como iglesia, porque hace algunos años nuestra iglesia tuvo la oportunidad de conectarse, de colaborar en la adopción de un grupo de personas que son inconversas en Myanmar. Esto significó un compromiso, pero un compromiso a lo que es orar, dar e ir a este país para crear una presencia centrada en el Evangelio. Aquella presencia que sea fructífera, que sea saludable y lo suficiente para que pueda hacer impacto en todo este país de Myanmar. Pero la realidad es que esto puede ser que no suceda en nuestra generación. No porque en realidad no tengamos fe, no creamos en el poder del Señor, sino que es un país tan grande, es un país que está en oscuridad y hay tanto trabajo que hacer que nos va a tomar mucho tiempo en poder llevar completamente la luz a estas personas y alcanzar a los perdidos. La cosa asombrosa es esto, que Dios enfocó nuestros ojos en el sudeste de Asia y nuestra iglesia se conectó con 3 misioneros que estaban trabajando en este país. Y lo bueno fue que sentimos como Dios dirigía nuestro enfoque hacia este lugar, donde la religión predominante es el budismo. Así que vamos a asociarnos con misioneros. Y si nos vamos a asociar con misioneros, tenemos que enviar grupos, tenemos que ayudar y orar por estas personas. ¿Por qué razón? Porque necesitamos entender quiénes son y qué es lo que creen todas las personas que creen en el budismo. Y esto no es simplemente una ayuda para aquellas personas que van a ir a este país, que van a ir a este lugar, sino también para nosotros, para que nosotros nos podamos unir y veamos la realidad que tenemos en este mundo. Un mundo que no solamente se basa o se puede decir enfocar allá trascendiendo de la frontera, sino que en nuestra propia comunidad, sin necesidad de ir al extranjero, podemos ver y podemos entender la necesidad que hay aquí. Y es muy probable que más de alguno de ustedes ha de conocer a alguien que es budista. Y no solamente estoy hablando de personas que no hablan el español, sino que también personas que hablan español, personas de descendencia hispana, son budistas y practican el budismo. Para empezar, yo quiero decirles que yo no soy ningún experto en el budismo. De hecho, no estoy calificado para hablar demasiado sobre este tema, pero una cosa sé, que el budismo está presente en nuestra comunidad. El budismo, si ustedes se fijan, van a encontrar mucha gente durante el diario vivir que son budistas. Si no andan con ese traje que los caracteriza o esa vestimenta, los van a encontrar en su forma de pensar, en su forma de actuar. Así que algo interesante también sobre el budismo es que ellos basan sus creencias en 4 verdades. Basan sus creencias en 4 verdades y estas verdades son las que en realidad guían lo que ellos creen. Y la primera es que estas verdades, las primeras 2, están un poco relacionadas, tienen un poco de similitud con lo que nosotros creemos, pero las otras 2 están simplemente lejos totalmente de nuestros fundamentos. Y vamos a ver estas 4 verdades acerca del budismo que le llaman verdades nobles. Y la primera es que toda la existencia es sufrimiento. Esa es la primera que ellos creen. Toda la existencia es sufrimiento. La segunda es que la causa del sufrimiento es nuestro deseo de autosatisfacción. O sea, el deseo de satisfacer el yo. Eso es la segunda, es la causa del sufrimiento. Ese deseo de autosatisfacernos. La tercera es que el final del sufrimiento viene cuando nuestros deseos mueren.
o mejor dicho, cuando nosotros simplemente nos olvidamos de nosotros mismos. Y la cuarta es esto, que hay un camino que libera del sufrimiento. Hay un camino que libera del sufrimiento. Esa es la perfección de nosotros mismos. Al llegar nosotros a ser como seres humanos perfectos, sin defectos, ahí donde el sufrimiento termina, y eso es lo que ellos creen. Y es que en realidad lo que es el budismo está plagado de sufrimiento. Es un enfoque muy deprimente de lo que es la vida. Imagínense, le enseñan a las personas a tratar de ser lo mejor posible en esta vida para después reencarnarse y volver a intentarlo o volver a seguir. En otras palabras, dicen, esta vida que me toca, voy a tratar de ser lo mejor posible, voy a tratar de olvidarme de mí mismo, de olvidarme de mis deseos, de mi yo, y tratar de ser el mejor ser humano posible para que cuando muera y me reencarne, yo pueda tener un mejor nivel, esté en un nivel más alto. Y muchos piensan así. Pero está el otro punto también. Si la persona vive y no se porta bien y no alcanza esa meta deseada, puede ser que cuando se reencarne, vaya como el cangrejo hacia atrás y ya no sea una persona con un mejor nivel. Muchos dicen que hay que tener cuidado porque si uno se porta bien mal, si es un criminal, ya no puede reencarnarse como ser humano, sino que como un animal. Y hay de él si le toca reencarnarse como un caballo o como un burro. Tal vez nunca aprendió en esta vida y se va a reencarnar como un burro. Y no estoy ridiculizando, esto es lo que ellos creen. Ellos creen que dependiendo de qué vida llevan aquí, eso es lo que van a hacer la siguiente vida, alguien mejor o alguien peor. Y si bien es cierto que en este mundo hay dolor y sufrimiento, el plan original de Dios no era esto. No estaba este plan para el ser humano de ser así. Miren lo que dice Génesis 1:31. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Aquí podemos ver que el plan perfecto de Dios, valga la redundancia, era perfecto. Era bueno en gran manera. Y de acuerdo a los estándares del Señor, cuando dice que ese plan era bueno en gran manera, no tenía ningún margen de error. Toda la creación era bueno hasta que el pecado entró en el mundo. Ahora toda la creación y la vida ha sido contaminado con algo. Y muchas veces pensamos que ese algo se le puede llamar sufrimiento, pero no es el sufrimiento la contaminación. Lo que contaminó a esta creación es el pecado. Eso es lo que ha contaminado a toda la creación, a todo este mundo. Y claro, nosotros como seres humanos buscamos, perseguimos alcanzar una meta. Y como lo dije anteriormente en el mensaje del domingo pasado, eso es la autosatisfacción, el satisfacerme a mí mismo, eso es lo que buscamos. Y una vez que en lugar de tener esa búsqueda de ese algo plagado de sufrimientos y deseos, porque no alcanzamos nada más que eso. Cuando nosotros buscamos autosatisfacernos, lo que encontramos es frustración, estamos encontrando dolor, sufrimiento, pero eso, debemos detenernos de buscar eso y necesitamos alejar nuestra atención de todo eso, de nosotros mismos y enfocar nuestra mente, nuestra vista en Cristo Jesús. Así que el camino que nos aleja del sufrimiento no es algo que nosotros podamos hacer. No es algo que nosotros podamos dar, sino que es poner nuestra vista en alguien en quien nosotros podemos confiar, en alguien que inunda de perfección, que puede inundar de perfección nuestro ser. Y esa es nuestra fe en Cristo. Esa es la clave que hace la diferencia entre las creencias de este mundo y las creencias en las Escrituras. Esencialmente la enseñanza de Buda trata de instruir a las personas entre esas creencias cómo responder al sufrimiento humano en este mundo. Eso son lo que instruye el budismo. Trata de cómo respondemos nosotros
al sufrimiento. Cuando digo nosotros es como seres humanos. No estoy hablando de los cristianos. Este es un asunto bastante lógico y justo de tratar, justo de entender. ¿Por qué? Porque los budistas no son los únicos que se hacen esta pregunta. En algún momento cada sistema de creencia en este mundo está obligado a lidiar con este problema de dolor y sufrimiento y buscan la manera de cómo responder a ello. Nosotros como cristianos también no estamos exentos de eso. Estamos expuestos a hacernos la misma pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Cómo lidiamos con el sufrimiento en este mundo? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo nosotros podemos lidiar con el sufrimiento en este mundo? Y es algo interesante. Si usted viene los miércoles al estudio bíblico, se va a dar cuenta que de esto estamos tratando cada miércoles cuando vemos el libro de Job. Cómo nosotros lidiamos con el sufrimiento, con las dificultades. Y es algo precioso que la palabra de Dios no solamente habla de cómo tratar, nos da ejemplos de cómo lidiar con el sufrimiento en un solo pasaje, en un solo libro, sino que a través de toda su palabra, de toda su escritura, Él nos da pautas a seguir. Él nos da ejemplos de cómo nosotros reaccionar y tratar ese sufrimiento. Y eso es lo que quiero abordar en esta mañana, hermanos, es tratar el tema del budismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene algo muy diferente que dar con relación a lo que es el budismo, con relación a lo que dice o lo que enseña Buda. Y esto lo vamos a encontrar en Primera Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Ahí vamos a ver cómo Pedro escribió esta carta. Primera Pedro, capítulo 1, cómo Pedro escribió esta carta a una iglesia, que esta iglesia fue fundada después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que el Señor fue levantado al cielo, Él instituyó la iglesia y después, muchos años después de que fue instituida esta iglesia, la iglesia sufrió persecución. Comenzó a aumentar esa persecución, esa presión sobre los cristianos. Así que Pedro escribe esta carta a la iglesia que experimentó dificultades, que experimentó angustias y que experimentó sufrimientos. Las instrucciones del apóstol Pedro, a diferencia de cómo los budistas tratan el sufrimiento, están centradas en no escapar de este mundo, en no escapar del sufrimiento, cuando las dificultades están latentes. Eso es lo contrario que está enseñando Pedro. Dice, como cristianos podemos regocijarnos en medio del sufrimiento. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pedro a través de esta carta y es lo que vamos a ver. Vean lo que Pedro escribe en los versículos 6 al 7 en el capítulo 1 de Primera Pedro. Primera Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Dice así, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Importante, esto va a suceder cuando sea manifestado el Señor. ¿Ya? En una mente budista esto no tiene nada de lógica. ¿Quién en este mundo, quién en sus 5 sentidos podría regocijarse mientras está sufriendo? ¿Quién en este mundo, en sus 5 cabales, va a regocijarse mientras está sufriendo? Y muchas veces, nosotros como cristianos nos hacemos esta pregunta. Bueno, ¿cómo puede ser? El apóstol Pedro sí que como que aquí está fuera de contexto. ¿Cómo puede ser que yo estoy sufriendo, estoy con una enfermedad grave o estoy necesitado de trabajo, veo que las cuentas ya se acercan o ya van 2 meses o 3 meses y no tengo solución a este problema económico, no puedo pagar por todo esto, me van a sacar de mi vivienda o cómo voy a poder proveer para mis hijos o para mi familia? Y aquí el apóstol Pedro está diciendo que me regocije cuando estoy en esta situación. ¿Cómo yo voy a poderme regocijar si veo yo que mi familia está enferma?
¿Cómo me voy yo a regocijar tal vez si no puedo alcanzar aquello en lo cual está mi corazón? Muchas veces nos ponemos a pensar en eso, pero vamos a encontrarle el sentido real de lo que está hablando Pedro acerca de esto. No es que el sufrimiento sea intrínsecamente alegre, sino que aporta beneficios en los cuales podemos regocijarnos. Aquí hay algo importante. El beneficio para los cristianos es que de que nuestra fe es probada y refinada en medio del sufrimiento. Es probada porque puede soportar dificultades. Recuerden que el Señor no nos va a dar más pruebas de las que podemos soportar. También es refinada debido a que las impurezas de nuestra fe, nuestras dudas, son quemadas a través de ese sufrimiento. Nuestras dudas son disipadas y podemos llegar a un consenso, a una seguridad de quién es Dios y qué ha hecho Él por nosotros. Y recuerden que no es esto que nosotros vamos a regocijarnos a causa de nuestro sufrimiento. Es que nosotros nos alegramos a pesar de ello. No importa si nosotros estamos sufriendo. A pesar de ese sufrimiento, nosotros nos podemos gozar en el Señor. A esto se refiere Pedro cuando dice que las pruebas son ahora por un poco de tiempo. Y para nosotros, tal vez en nuestra mente, en nuestra concepción, un poco de tiempo pueden ser unos minutos. Pero vamos a ver que este sufrimiento es temporal. Ponga atención a esto. Es temporal comparado con la eternidad. Si nosotros relacionamos nuestra vida, que normalmente, generalmente dice la Biblia que son 70 años, pero el Señor en su misericordia a unos los deja vivir más de 90, hay unos que hasta 100, 105 años. Y esa es una bendición que nos da el Señor. Esa es una bendición extra que sale de su corazón. Él nos da eso. Pero cuando comparamos esta vida con lo que es la eternidad, donde no hay tiempo, vemos que estas situaciones es temporal, es como un respiro. Como cristianos estamos expuestos a llevar una vida caracterizada por el sufrimiento. Es algo que nos sucede, es algo de lo cual no estamos exentos. Tal vez es un sentimiento, un sufrimiento físico, puede ser un sufrimiento emocional, tal vez mental o tal vez es relacional. Puede ser tal vez uno de ellos o simplemente todos juntos. Puede suceder eso. Y nos sucede de vez en cuando. Si usted tiene tiempos, tiene ya varios años de ser cristiano, yo estoy muy seguro que usted por lo menos 2 o 3 de estos aspectos ha experimentado en el sufrimiento. Muchas veces, como dije anteriormente, nos toca a todos de un solo. Todos hemos experimentado diferentes tipos de sufrimiento a diferentes niveles, ¿verdad? Y es muy posible que lo sigamos experimentando. Yo he escuchado, tal vez ya en estos días, no lo escucho de esta forma, pero he escuchado a muchas personas decir, en el momento que usted recibe al Señor Jesucristo, todos sus problemas están solucionados. Ya estuvo, usted ya tiene sus problemas solucionados, ya no tiene ningún problema. Ahora viene la felicidad, ya no tiene problemas, se le acabaron sus problemas. Pero, ¿será posible de que yo estoy tratando de tomar esto de una forma equivocada? Si lo ponemos de una forma eterna y espiritual, si lo enfocamos a la eternidad, sí, nuestros problemas ya se terminaron. Una vez que nosotros estamos con el Señor Jesucristo, nada más importa. Es más, ¿cuáles problemas? Muchos de nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué va a suceder si yo ya estoy con el Señor Jesucristo? Pero hoy, ahorita que estoy viviendo aquí, yo estoy preocupado, yo tengo constante dolor por mi familia que no es cristiana, que no tiene salvación. Y mi hincapié es en esto, orar por ellos, interceder por ellos, pedir al Señor que tenga misericordia a mi familia. Pero ¿qué va a suceder si alguno de mis familiares no recibe al Señor, muere y no recibe salvación? ¿Llegaré yo a estar con mi Señor y teniendo tristeza porque mi familiar no recibió al Señor? Déjeme decirle, una vez usted con el Señor, todo lo demás no importa, porque Él nos va a llenar. Dice el Apocalipsis que Él va a enjugar toda lágrima de nosotros. Así es que
Cuando estemos en la presencia del Señor no vamos a tener problemas, no vamos a tener sufrimiento. Pero mientras estamos en esta tierra, mientras estamos en este cuerpo, vamos a experimentar sufrimiento. Eso es lo que va a suceder con nosotros. Como cristianos vamos a tener esto. En parte podríamos estar de acuerdo entonces con los budistas en que la vida está plagada de sufrimiento. Sí está plagada de sufrimiento, pero tenemos que ver cómo enfocamos esta situación. Vamos a ver lo que es la teología del sufrimiento. Siendo honestos, no todos somos buenos para hablar acerca del sufrimiento, o especialmente cómo podemos tratar con el sufrimiento. Eso es algo interesante y eso es, muchos de nosotros no estamos tal vez en cierta forma capacitados para hacerlo. Incluso cuando leemos pasajes así como lo que dice 1 Pedro, no tratamos de ignorar el área de sufrimiento y nos enfocamos en lo que es inmediatamente el elemento del gozo. ¿No ha escuchado esta frase usted? Que aún nos utilizamos Efesios cuando dice, para el cristiano sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Es más, decimos eso, para el que está en Cristo todo está bien. No hay problema porque el Señor es el que nos da fuerzas. Y nos ponemos a pensar más en eso para decir, ok, estamos en sufrimiento. Una cosa es recordar la palabra de Dios y otra cosa experimentar ese gozo cuando se está sufriendo, ¿verdad? Pero no quiero, como dije anteriormente, no quiero dejar minimizar lo que es el sufrimiento cuando vemos en realidad lo que es la respuesta a esto. Solo porque nosotros sabemos regocijarnos no quiere decir que sea fácil. Solo porque nosotros conocemos cómo podemos regocijarnos no quiere decir que esto sea fácil. Así que necesitamos sentir el peso de lo primero, de lo que es regocijarnos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos experimentarlo de una forma más plena. El sufrimiento en realidad no lo viene de la nada. Vamos a comenzar con esto. Es el producto del mundo caído en que vivimos. De ahí viene el sufrimiento. No, es un resultado directo del pecado. Recuerden esto, si han leído en Génesis, cuando Adán y Eva caminaban por el Edén, ellos no caminaban solos, ellos caminaban con el Señor, caminaban con Dios, tenían una relación íntima y perfecta. Estamos hablando que ellos caminaban en lo fresco del día, no había ningún problema, no había ninguna barrera, ellos podían caminar y hablar con Él de la misma forma que nosotros platicamos cuando ya estábamos, cuando terminamos el servicio, cuando nos reunimos aquí en grupos afuera para platicar con todos los hermanos, de esa forma se relacionaban Adán y Eva con el Señor. Pero, ¿qué pasó? Todo esto cambió cuando cuando Adán y Eva pecaron. Dios en ese momento no tenía ningún sufrimiento, ninguna preocupación. No había dolor ni sufrimiento, pero una vez que ellos pecaron, todo cambió. Ahí sí que se puso todo bien difícil. Así que la comprensión del budismo sobre el sufrimiento es algo superficial, si lo ponemos de esta forma. Ellos conocen lo que es el sufrimiento, saben que es algo que impide el desarrollo del ser humano, ¿verdad? Si es real que en realidad sí, el sufrimiento tiene problemas, es algo superficial, pero sus raíces son más profundas. Y lo voy a poner de esta forma. Cuando usted tiene un dolor, ya sea que es un dolor de cabeza, va a la farmacia, si tiene en la casa, pues toma dos pastillas para quitarse el dolor. Y si se le pasa el dolor, pues no hay problema, ahí llegó la cosa. Pero si usted tiene un dolor recurrente, un dolor que lo está molestando continuamente, puede tomarse pastillas y esas pastillas le van a calmar el dolor, pero esas pastillas no le van a erradicar el problema de dónde viene el dolor, de dónde procede ese dolor. Lo mismo como un dolor de muelas. Podemos tomarnos unas pastillas para que nos calmen el dolor, pero no nos van a curar de dónde procede el dolor. Si la muela está infectada, por más pastillas que nos estemos tomando a cada momento, no nos va a solucionar el problema. Y eso es lo mismo de la misma forma como el budismo enfoca o encara lo que es el sufrimiento. La Biblia lo encara de una forma diferente, porque ese sufrimiento está basado, viene su raíz en el pecado. Así que el problema del pecado que asedia a la humanidad
y a toda la creación. Esto no es solamente a ciertas personas. Y como seguidores de Jesús nunca estamos inmunes a sufrir, nunca estamos inmunes, estamos exentos, estamos, digamos, podemos decirlo, separados de eso. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en este cuerpo, todavía estamos en este cuerpo que su naturaleza es de pecado. Y cuando digo que su naturaleza es de pecado, es inherente que está una naturaleza de pecado con sufrimiento. Estamos expuestos a esto. Y nosotros no podemos decir que si vemos a alguien que está en ese sufrimiento, en ese pecado, no le podemos simplemente decir, regocíjate. No hay problema. ¿No he escuchado ese anuncio en la radio cuando dice, no te preocupes, es simplemente cáncer? O no te preocupes, es simplemente diabetes. ¿No he escuchado ese anuncio? Como que hablando con respecto a la depresión, todo lo que es dolor, todo duele, todo afecta. Y nosotros necesitamos entender esto. ¿Qué es lo que necesita aquella persona que está en dolor, que está en sufrimiento? Es algo importante que nosotros entendamos esto, que el sufrimiento afecta a todos nosotros. Y el sufrimiento sí causa dolor. Causa dolor físico y causa dolor espiritual. Pero no podemos también aceptar el sufrimiento como algo natural en nuestras vidas. Necesitamos fijar nuestra mirada en algo más grande. No solamente, como decimos, enfocarnos simplemente en calmar y mitigar ese dolor, ese sufrimiento de una forma superficial. Podemos regocijarnos cuando tenemos amigos o tenemos hermanos que están alrededor nuestro que pueden darnos aliento, que nos recuerdan que hay algo más allá del sufrimiento, que nos pueden hacer experimentar algo, aquello de lo cual el apóstol Pedro está hablando. Recuerden que cuando el apóstol Pedro está escribiendo esta carta, no está escribiendo en una forma singular, está escribiéndolo en plural y está hablándoles a un grupo de cristianos. Es lo que está diciendo él. Entonces nosotros como cristianos debemos recordar que hay algo más grande en juego que nuestro propio sufrimiento. Veamos lo que dice el versículo 6 con respecto a esto. Miren lo que dice el versículo 6 de 1 Pedro capítulo 1. En lo cual vosotros os alegráis. En medio de ese sufrimiento nosotros podemos, en medio del sufrimiento podemos alegrarnos en algo. ¿A qué se refiere Pedro con eso? En lo cual. Exactamente en qué se supone que debemos regocijarnos. Bueno, esa es una referencia a los versículos que vienen antes de este versículo. En los versículos 3 y 5. Veamos los versículos 3 y 5 de 1 Pedro 1. Dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quiénes? Para vosotros. ¿Y quiénes son esos vosotros? Somos nosotros todos los cristianos. El versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí Pedro está molestando a la iglesia ¿a qué? A regocijarse en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque se nos ha dado una nueva vida. Y fíjense bien en esto. No está diciendo aquí que se regocijen en el sufrimiento. Dice, regocíjense en medio del sufrimiento. Pero dice que Dios, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y vamos a pensar, vamos a meditar más profundamente en este versículo 3. Miren, hay tres frases aquí, una seguida de la otra, que tienen un peso gigantesco en lo que nosotros hemos creído. Primero, versículo 3 dice, según su grande misericordia. ¿Y qué es misericordia? Que Dios retira el castigo que nosotros merecemos por causa del pecado y nos perdona en su lugar. Nos muestra su bondad y compasión, y eso es el atributo de la misericordia.
Por eso dice que según su grande misericordia. Y después, ¿qué dice? Nos hizo. No es que hayamos hecho algo nosotros para ganar el favor de Dios. No es eso. Fíjense bien que aquí dice nos hizo. Es un trabajo y esfuerzo al 100%. ¿Por quién? Por Dios. No por nosotros, no por lo que nosotros hayamos hecho. Por esa razón, dice, nacimos de nuevo. Hemos sido hechos nuevos. El llegar a disfrutar de la vida cuando solo merecíamos la muerte por nuestro pecado es algo precioso que el Señor nos ha dado. El que causa sufrimiento en este mundo, que es el pecado, es lo que nos causa la muerte, pero en cambio obtenemos vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros recibimos. Ser nacido nuevo no es como la reencarnación, donde las personas comienzan de nuevo, o simplemente han visto ese anuncio cuando dice, tómate un Red Bull y te dará alas. Son una nueva persona. No es así. En vez de esto recibimos una vida nueva de la cual no podemos ser tocados por nada ni por nadie, ni siquiera por el sufrimiento. Esa vida ya está apartada de todo esto. Y ahora les pregunto algo, ¿no es esto asombroso? ¿No es esto maravilloso? Cuando dice, su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y aquí es donde la cosa se pone cada vez mejor. Miren esto, el resultado de esta nueva vida implica tres cosas diferentes que Pedro menciona. Hay tres cosas diferentes. Una es la esperanza, otra es la herencia y la otra es la salvación. Cuando nosotros nacimos, también junto con nosotros nace algo diferente. Y primero es que nosotros nacemos a una esperanza viva. Tenemos la esperanza aún en medio de ese sufrimiento, y eso es a causa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento nosotros tenemos esa esperanza porque Él resucitó. Esa es la muestra de que nosotros también vamos a resucitar. Por esa razón, ¿para qué vamos a resucitar? Para una herencia. Y aquí es donde quiero aclarar algo. También tenemos una herencia que está aguardándonos a nosotros, una recompensa que obtendremos para disfrutar por siempre. Ahora, hay herencias en este mundo, sí, que incluyen dinero, que incluyen casas y que incluyen terrenos. Todas esas cosas se gastan y pierden valor, ¿sí o no? Especialmente en nuestra economía. Compra una casa por unos $200,000 y en unos 5 años le puede subir unos $100,000. Pero si la economía baja, esa casa ya no le puede costar lo que originalmente le costó, le puede costar a unos $100,000. Entonces todo se gasta. Así que, pero eso no es así con nuestra herencia eterna. Y eso es algo muy importante. Nuestra herencia eterna es perfecta. Miren lo que dice Mateo 6:19, con respecto a esto, de nuestra herencia, con respecto a nuestros tesoros. Dice Mateo 6:19, no hagáis terrenos en la tierra donde que la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo. Y cuando dice aquí haced tesoros en el cielo, es reciban esa herencia que yo les estoy dando. Pero hay algo interesante aquí, hermanos, con respecto a esta herencia, a todo esto, lo que nosotros estamos esperando. Desafortunadamente, muchos están implicando que esa herencia es aquí en nuestra tierra. Y muchos piensan, llevan el evangelio, llevan lo que es el mensaje del Señor de una forma totalmente equivocada. Hay muchos que predican, el Señor nos creó para que nosotros disfrutemos de todas sus bondades, de todos sus beneficios, de todas sus bendiciones. El ser humano no fue hecho para sufrir. Y en realidad sí es cierto, porque originalmente no fue hecho para sufrir. Pero a causa del pecado nosotros estamos sufriendo. Y no hay nada que nos quite este sufrimiento en esta tierra, a menos que sea el Señor Jesucristo. Y ellos ponen, por razón de que nosotros no fuimos hechos para sufrir, el Señor quiere que nosotros tengamos abundancia. Nuestra herencia está en esta tierra. Y hasta utilizan el pasaje que está en Ageo 2:8, que dice, el Señor, mías son el oro y la plata. Y como el Señor es dueño del oro y la plata,
Yo, al ser hijo de Él, soy heredero de todo eso y me corresponde tomar parte de esa herencia. Y confunden estas herencias con lo que son estas cosas que no tienen nada que ver con lo que el Señor nos está dando en su herencia. Pedro dice que esta herencia es imperecedera, que no muere, que está sin contaminación. Y cuando dice que es inmarcesible, está diciendo que no se marchita, que no se desvanece, que no se muere. Nada puede contaminar o devaluar lo que está preparado para nosotros en Cristo Jesús. ¿Debido a qué? Debido a que tenemos a Dios a través del Señor Jesucristo. Ahí es donde está nuestra herencia. Esta herencia aumenta nuestra esperanza en medio del sufrimiento. Una vez que usted está pensando, por ejemplo, estoy desvelado ahorita, dicen, me tuve que levantar 1 hora más temprano. Y estamos pensando, bueno, ¿a qué hora va a terminar el hermano con el mensaje? Porque ya me duermo. Pero ¿cuál es su esperanza? Que una vez que termine el servicio, usted puede decir, bueno, estamos ahorita, pues no sufriendo, ¿verdad? Porque no estamos sufriendo, pero estamos manteniéndonos firmes, despiertos, escuchando la palabra del Señor. Pero sé que después de que termine el servicio, vamos a podernos relajar. Puedo llegar a mi casa, si es que en realidad va de regreso a su casa, y va a poder echarse su siesta y reponer ese sueño perdido. Esa es su esperanza. Lo mismo con nosotros. Estamos sufriendo en este mundo, pero nuestra esperanza es que no importa cuánto suframos aquí, una vez que estemos con el Señor, ya no hay más sufrimiento. Eso es lo que está diciendo Pedro. Esa es nuestra herencia. ¿Por qué? Para salvación. Dice, el tercer resultado de la nueva vida que Pedro menciona es una salvación todavía futura. Esto no significa que no tenemos salvación ahora. La tenemos, somos salvos. ¿Y salvos de qué? De nuestros pecados, de nuestra muerte eterna. ¿Cuándo qué? Cuando confiamos en Cristo. Pero nuestra salvación será completa y perfecta cuando el Señor nos reciba en gloria. Ahí donde va a ser completa, consumada esta salvación. Y estas razones nos regocijan aún en las circunstancias más difíciles. Pero ¿qué pasa si quitamos todo esto? ¿Qué pasa si quitamos entonces lo que menciona Pedro? Si quitamos nuestra salvación, si quitamos también todo lo que significa esto, lo que es la vida nueva que proviene de la resurrección de Cristo, la herencia y la esperanza futura. ¿Qué sucede si todo esto se quita? ¿Con qué nos quedaremos? Y le voy a decir algo. Si quitamos todo esto, quedamos entonces así como quedan aquellas personas que tienen que hacer algo para ganar salvación. Y cuando digo salvación, no es estas personas que no creen en el Señor Jesucristo, porque si no creen en Él, no creen en su salvación, pero creen que ellos pueden alcanzar una seguridad, una paz por medio de sus propias obras. Y eso es lo triste, eso es lo que nosotros nos queda. Por eso decimos nosotros que aquella persona que piensa que puede alcanzar salvación a través de sus obras, está sin Cristo. Está sin Cristo, porque cree que por sus propios medios puede alcanzar esta salvación. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda un ciclo de sufrimiento en el cual usted tiene que ganarse esa salida de este sufrimiento. Eso es la esencia del budismo. Y esa es la esencia de muchas otras doctrinas. Pero es un pueblo, este pueblo budista es un pueblo que necesita el evangelio lleno de esperanza. Estas personas que carecen de esa vida y de esa esperanza eterna son los que necesitan esto. Una de las cosas evidentes cuando se habla con muchos budistas es que no tienen ninguna manera de saber si sus creencias son efectivas. Usted platica con ellos y le van a decir, no estoy seguro. Cuando le dice, tus obras, tu vida que estás llevando, cuando venga esa reencarnación, ¿vas a moverte a un nivel más alto? Y no saben cómo responderle. No saben eso. Y lo mismo sucede con muchas religiones. Les preguntan, si usted muere hoy, de acuerdo a lo que usted cree, ¿dónde va a pasar su eternidad? Y muchos dicen, de acuerdo al Dios que en ellos creen, pues eso depende de la misericordia de mi Dios. Y eso es lo que creen.
Y es triste cuando esto sucede, cuando se experimenta eso. Y muchas personas que de nuestra iglesia han ido a Myanmar, cuando platican con estas personas budistas, es lo que reciben. No tienen esa seguridad, no pueden encontrarlo eso. Y es el evangelio lo único que nos permite conocer que hay vida, es lo único que nos da esperanza, es lo único que nos da seguridad. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que consumó esa esperanza. Y esto es lo que nosotros entonces debemos de ofrecerle a aquellas personas que están alejadas de Cristo. Nuestra única confianza está en la vida que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Esa es nuestra única confianza. No hay vuelta de hoja. No puede estar confiándose uno en lo que se hace aquí, en cómo uno se sacrifica por los demás. No está en eso. Está en la confianza que en la vida que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Y voy a terminar con esto, hermanos. Puede ser que algunos de ustedes están pensando, pues yo nunca voy a ir a Myanmar o cualquier otro país budista. Bueno, yo le voy a decir esto, eso está bien si Dios no lo tiene planeado en su vida. Si ese no es el plan de Dios, créame que no va a suceder. Usted puede darle vueltas. Usted puede buscar de cualquier forma, es decir, yo quiero ir a Myanmar, pero si no es el plan de Dios, no va a suceder. Pero, lo contrario, si usted dice, yo nunca voy a ir a uno de esos lugares, es más, me da pavor, me da terror pensar que voy a ir a un lugar extraño. Pero si es el plan de Dios, créame, aunque usted se esconda en un búnker abajo de la tierra, de ahí lo va a sacar el Señor para que usted vaya. Esto es lo triste. Y esto también es lo motivante, que hay toneladas de personas que nos rodean, que no necesariamente son budistas, pero que están en la misma situación espiritual. Eso es lo triste y eso es lo motivante a la vez. Hay personas que creen en el karma. Muchas personas que creen en el karma. Lo que vos haces, eso es lo que te va a suceder. Otras que piensan en las obras. Lo bueno compensa lo malo. Cuando sea puesto en balanza, si hago más cosas buenas, esas me van a dar salvación. Ahora, la pregunta es, ¿vive usted en esa misión para mostrar a otros cómo el evangelio afecta las creencias de cualquier tipo, pero en este momento budista? Nosotros estamos llamados para esto, para orar por aquellos misioneros que están haciendo su trabajo en Myanmar. Y no solamente en Myanmar, también por la gente que tiene una visión por Jesús. Nosotros estamos también llamados para dar, para proveer para estos proyectos donde hay una casa que ayuda a misioneros a llegar donde están estas personas inconversas, para que otros en nuestra iglesia, con la esperanza de ir, lo puedan hacer realidad, para apoyar a aquellos que tienen el deseo de ir y presentar el evangelio del Señor. Nosotros estamos llamados también para ir. Myanmar, el proyecto tiene un viaje entre el 2 al 12 de noviembre de este año. Yo le digo una cosa, puede sonar un disparate, pero ¿qué si el Señor está poniendo en su corazón hacer un viaje de estos? Hay que orar por eso tenemos que orar, dar y también tenemos que ir. Y si usted de repente, el Espíritu Santo, le pone en su corazón el deseo de hacer esto, puede hablar con nuestro hermano Jared Higgins después del servicio, si lo encontramos por aquí, o puede llamar a la oficina o hablar conmigo para poderlo conectar a esto. A este pues otro paso importante de lo que es el llevar el evangelio a través de misiones. La pregunta es, ¿cree usted de que esto pueda ser real en su vida? ¿Cree usted que el Señor lo puede utilizar para llevar luz a donde hay oscuridad? No solamente si usted va personalmente, pero usted apoya en oración y también apoya en la forma de dar. Oremos.